Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita de todos los sábados con el vídeo de las 4 claves de la semana. Empezamos a grabar hoy sábado 5 de agosto a las 9:38 de la mañana. Y un poco más tarde, como pueden ver, y es que en la casa reina la paz y la tranquilidad porque los de arriba siguen sin volver. Así que una semanita de dobles vacaciones, vacaciones para ellos y vacaciones para nosotros. Como decía el refrán, que tanta paz encuentren en su destino como descanso dejan, ¿eh? Porque es un poco lo que hay. En fin, una semana por lo tanto tranquila. Nos hemos ahorrado los golpes habituales. Por aquí por casa, pues todo bien, menos la parte canina. La parte canina, ay, ay, ay. Es duro, ¿eh? Una persona es duro, un animal, bueno, es diferente, pero también es duro, ¿eh? Con esto de este tipo de enfermedades ya mentales y demencias seniles y demás, hay que, hay que armarse de paciencia, pero bueno, es lo que hay. Bueno, una semana donde he visto alguna serie, no así muy allá, la que terminé ayer, una de 3 episodios tan solo, La Cuerda, bastante curiosa, es sobre unos científicos que encuentran una cuerda en el bosque y empiezan a seguirla y no se termina nunca. Entonces, a partir de ahí, pues hacer una serie está bien, de ciencia ficción y es curioso, pero hacer una serie de alegorías sobre la vida y con qué facilidad nos perdemos en la vida, ¿no? Creo que eso es importante. En la sociedad actual hay que tener los valores y las ideas bastante claras para no despistarte, ¿eh? Porque estamos un poquillo, en ocasiones, un poquillo perdidos. Lo que sí que estoy descansando un poquito más de serie y estoy incrementando la lectura. Como tengo que profundizar en el francés, estoy leyendo libros en francés y la verdad es que tenía un poco abandonado yo el tema de la lectura, pero disfrutando. Ahora me estoy leyendo, acabo de descubrir un escritor suizo de Ginebra. Lo descubrí estando por allí buscando autores locales, a ver si encontraba alguno de novelas policíacas y todo esto, y encontré a uno buenísimo, Joel Dicker, buenísimo, tiene 5 o 6 libros, alguno de ellos ha sido objeto de series de televisión y todo. Y he empezado por El Enigma de la Habitación 622, lo leo directamente como decía en francés, y me está encantando. Estoy volviendo a redescubrir el placer por la lectura que tenía un poco abandonado. Realmente casi siempre estaba leyendo periódicos o libros sobre economía operativa, trading y cosas de estas. Lo recomiendo, ¿eh? No hace falta que se lo lean en francés, no tienen que sufrir tanto. Eh, pero en español está traducido, por supuesto. Yo estoy empezando con El Enigma de la Habitación 622, pero tiene algunos muy famosos. La verdad sobre el caso Harry Quebert es el que se ha llevado a serie de televisión. Ya la hicieron hace tiempo. Seguro que les suena un poquito más por ahí. Hay mucha gente, un poquito de propagandas varias, está una propaganda totalmente desinteresada. Hay mucha gente que con mis aventuras, uy, se me ha ido, con mis aventuras Suiza y mi proyecto de vida allí, todas estas cosas, me ha preguntado si existe alguien que eche una mano, porque es complicado, es un lío de papeles, bueno, no se pueden imaginar. Si existe alguna web que pueda ayudar y tal, bueno, pues aquí tienen una, hecha por españoles que viven allí desde hace 8 años, pone aquí, ahora llevan ya más, llevan casi 11, esto lo hicieron cuando pusieron la página, trabajarensuiza.es. Yo estoy en contacto con ellos y me han ayudado mucho con todo el jaleo de papeles, historias, cosas, muy recomendable, ahí se la dejo, trabajarensuiza.es. Bueno, vamos ahora sí un poco de propaganda oficial. Les recuerdo que está abierta la matrícula del máster de este año en Intefi Escuela de Negocios.
El máster es ya la 9ª edición que hacemos y este año viene muy reforzado. Hemos puesto un profesor nuevo en el tema de Price Action. Nosotros tocamos el Price Action muy fuertemente. Creo que es el programa serio que más toca esto en Europa. Hay que recordar que INTEFI pertenece a la Asociación Española de Escuelas de Negocios, que pertenece a la Asociación Europea de Escuelas de Alta Formación, y que, por ejemplo, este máster está certificado por la Universidad Pontificia de Salamanca. Es un máster serio que lleva ya 9 ediciones y que este año toca temas muy profundamente como opciones, como un tema en que ya saben que yo tengo mucha fe en la operativa con opciones. Toca el tema de price action. Este año hemos incorporado todo el tema de blockchain y unas criptos y todo esto que mucha gente lo demandaba. Tratamos profundamente análisis de empresas, macroeconomía, microeconomía, operativa a corto, a medio, a largo plazo. Tengo mi propia asignatura dentro del máster donde doy mis propias ideas de corto plazo, a medio plazo, largo plazo. Y además en este máster está incluido este otro curso que en el máster se da comprendido en el precio, que es el preparatorio para el examen para sacarse el título oficial de asesor financiero de CISI autorizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esto está incluido dentro del precio del máster y recuerden que ahora mismo para los exalumnos o personas referenciadas por los exalumnos hay un 50% en todos los productos. Entonces, por ejemplo, el máster con el curso preparatorio incluido, pues estarían 6.500 partido por 2. Igualmente les recuerdo que si entran en gloversiasicaf.com pueden encontrar todas las formas de contactarnos, las 2 SICAF que asesoro, tienen aquí los teléfonos, tienen aquí un chat, tienen de todo. Ya saben que aquí pues facilitamos también cuentas asesoradas a partir de un cierto nivel, porque somos pequeños, no podemos atender todo el mundo. También podemos hacer negocios inmobiliarios juntos. Tenemos el tema de la SICAF, podemos asesorar otras SICAF que sean suyas, cualquier cosa. E insisto, nos interesa mucho el tema inmobiliario en ambas direcciones, con cosas nuevas que sean interesantes y con inversores que quieran entrar también en ese tema. Les recuerdo que Gloversia está inscrita en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. No, como no puede ser de otra manera. Cuidado con estas cosas. Nos vamos al mercado, un mercado donde en esta semana pues se ha caído con ganas. Ha llegado la corrección, alguna vez tenía que llegar, no se puede subir de manera lineal. Nos vamos al gráfico de semanas, no ha pasado nada. Sí, una semana bajista, claramente, con el SP500 perdiendo el 2,27% y el Nasdaq perdiendo el 2,58%. Peor semana desde esta corrección que hubo en marzo. Claro, es que no había habido ninguna corrección. Se ha subido de 4.000 a 4.600, pues prácticamente sin correcciones. No tiene nada de normal, perdón, de anormal el hecho de que se pueda dar una corrección. En el gráfico de semana no es nada, ni siquiera ha cerrado la semana con el RSI claramente por debajo de 60, que ya saben que es la primera señal de peligro. Un par de semanas por debajo del 60 pues nos advierte de que cuidado. En la corrección de abril es que aún no había dado señal de alcista, por lo tanto esta corrección, el RSI aún estaba metido por aquí debajo y esto sigue siendo alcista por mucho que esté corrigiendo ahora y sigue teniendo posibilidades de llegar aquí, hasta aquí arriba, a completar el 100% de esto, ¿no? La amplitud de mercado ha mejorado, como podemos ver el RSP de igual ponderación también ha corregido, pero bueno, también había tenido un buen tramo de recuperación y ha llegado a estar pues, relativamente cerca de los niveles máximos antes de la crisis. Aquí pueden ver
la clara mejoría de la amplitud, muy clara mejoría. Aquí pueden ver estas barritas, este histograma, lo que nos muestra es el número de valores que están por encima de la media de 200 en gráfico diario. Las barras azules nos muestran cómo estaba la situación a finales del 2022 y, perdón, las naranjas nos muestran cómo estaba la cosa a finales del 2022 y las barritas azules nos muestran cómo estaba la cosa pues recientemente, ¿no? A finales del mes pasado. Como podemos ver, ya estamos hablando de un 65% de valores por encima de la media de 200 en servicios de comunicación, y si nos vamos a los que más tienen, por ejemplo, en tecnología de la información, el 90,6% de los valores están, pero si ya lo sabíamos, este era el problema de amplitud, pero fuera ya de que fueran solo los 7 magníficos, pues fíjense, industriales, 87% por encima de la media de 200. Energía, 83% por encima de la media de 200. Consumo discrecional, 82% por encima de la media de 200. Real estate, inmobiliario, 74% por encima de la media de 200. Como podemos ver, el tema de la amplitud está mejorando mucho y ahora sí que hay muchos otros valores, al margen de esta semana correctiva, que se están incorporando a la fiesta. Esto es importante. Y claro, si tenemos algún mes estacionalmente favorable para la corrección y para que se consoliden las cosas, etcétera, porque las tendencias siguen siendo brutalmente alcistas, con todos los respetos, pero porque hay mucha gente que discrepa, pero yo, mi modesta opinión es que esto es un gráfico absolutamente alcista en un gráfico de semanas, que es mi gráfico operativo. Si quieren verlo un poco más a corto plazo, en un gráfico diario, aún así, esto es alcista. Esto está dentro de un canal alcista y no tiene nada de raro que vaya dando bandazos cada vez que llega al techo. Pero esto, técnicamente hablando, es alcista. Dentro de una fase correctiva a corto plazo, pero en un gráfico completamente alcista. Nadie puede rebatir eso. Técnicamente esto es alcista. Cuando se demuestre lo contrario, pues cambiamos de opinión a toda velocidad. Para eso ese es nuestro trabajo, cambiar de opinión constantemente según cambia el mercado. No te puedes quedar anclado en una postura estilo Morgan Stanley, ¿no? Toda esta subida diciendo que va a bajar, que va a bajar, que va a bajar, que va a bajar. Bueno, pues si los gráficos te dicen lo contrario, pues hay que adaptarse. Entonces, esto es alcista. Ya que lo tenemos, este gráfico diario no puede ser más claro. Tras tocar techos por enésima vez del canal alcista, pues ahora está en una fase correctiva, ha llegado a la primera zona de soporte a la altura del Kijun del complejo Ichimoku, no ha perdido el Kijun desde el mes de marzo, no lo ha perdido, desde la gran corrección esta que tuvo hasta mediados de marzo, ya una vez que se metió por encima del Kijun, no ha llegado a tener dos velas por debajo del Kijun y perder el mínimo, no lo ha hecho, pero incluso aunque lo hiciera, no pasaría nada técnicamente hasta aquí, porque ahí tiene la media de 50, es un nivel en el que se ha apoyado bien también, además del Kijun, en toda la subida. Cuando ha rebasado ligeramente el Kijun, donde se ha apoyado siempre es en la media de 50, por lo tanto es un nivel de soporte de referencia bastante importante, y además es que ahí está el canal alcista que le guía. Entonces, zona de 4464 sería la zona verdaderamente importante de soporte. Mientras no pierda eso, la tendencia sigue siendo alcista. Ojo, en cambio, si empieza a hacer experimentos por debajo de esa zona de la directriz y de la media de 50. Y digo ojo porque, aunque McElligott últimamente ha dejado de publicar estos datos, McElligott además está cada vez más enrevesado, se lo digo de verdad, Pongo poco de McElligott y me han comentado mucha gente, ya no hablar de McElligott, es que ya no recibe los informes. No, sí que los recibo, pero es que siempre les decía que hablaba de una manera muy difícil de entender, pero es que no por el inglés, sino por cómo lo explica, ¿no? Es que yo ya prácticamente no entiendo nada. De lo que dice me cuesta una barbaridad. Y
y solo pongo las cosas que están claras, pero el resto, y no sé, ahora por ejemplo he dejado de publicar esto con lo bien que venía, pero sí que lo publican otros bancos de inversión grandes y como les decía, los CTAs tienen el punto de venta por aquí debajo. Cuidado, ¿eh? Porque esta gente se mantiene alcistas en un 80 y tantos por ciento, una cosa así. Ellos sí que son seguidores de tendencia y están ahí enganchados a la subida, pero empezarían a girar. No es el punto clave, realmente los puntos dramáticos están mucho más abajo, pero ahí ya tienen a corto plazo un punto de giro. Entonces podría haber un cierre masivo de cortos de los CTAs que podrían acelerar muy rápidamente la caída y mandar al SP500 aquí. Entonces este punto es más peligroso de lo que parece al tener escondida esa mina que si la pisas te saltan todos los CTAs y entonces se podrían acelerar las bajadas. Pero como decía, no puede haber un mes estacionalmente más favorable para la corrección que estos 2 meses de agosto y de septiembre. Fíjense dónde estamos. Esto es un gráfico de la web Sentiment Trader. Miren dónde estamos, estamos aquí. Estacionalmente hablando, desde hace muchos años, miren lo que hace el mercado en agosto y septiembre. Y luego ya, a primeros de octubre, es una de las fases estacionales más poderosas que hay en el año, alcistas. Pero si hay 2 meses traidores y que donde es normal que se corrija, es estos 2 meses. De hecho, la tendencia estacional promedio después de muchos años del SP500, pues ya ven que es moverse más o menos lateral hasta marzo, dar un tirón fuerte desde abril hasta julio, pues más o menos lo que ha pasado, ¿no? Moverse medio lateral hasta marzo con un tirón por en medio, lo mismo que el gráfico. Y aquí empezó a subir ya en serio, pues a partir de abril. Más o menos esto, más o menos esto. Y ahora justo estaríamos aquí. Entonces, hasta finales de agosto tiende a tener estacionalmente hablando, un lateral bajista y en el mes de septiembre es el mes de los sopapos correctivos. No siempre, evidentemente, esto es un gráfico estacional promedio y hay años que se cumple y hay años que no, o hay años que es más fuerte incluso de lo que pone aquí, pero también hay años que es mucho más débil de lo que pone aquí. Nunca se sabe. Pero, insisto, que si desde luego hay una fecha para corregir, es esta, estacionalmente hablando. Esto creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Para la semana que viene, anoten, cita importante antes de que se me olvide, 10 de agosto, jueves. Ahí se publica el IPC. Atención, que este tiene mucho poder. No vamos a tener ya de los grandes tecnológicos y demás, está ya casi todo el mundo publicado, la temporada de resultados llega a su fin, ahora le damos un repaso a ver cómo ha quedado, y esta cita sí que puede mover mucho mercado. Ahí está el día clave de la semana, el IPC de Estados Unidos el 10 de agosto. ¿La temporada de resultados? Pues bien, aquí tienen la tabla de FactSet y como podemos ver, voy a agrandar un poquito, como podemos ver en el SP500 tenemos 79%. 79% de las compañías que han publicado, que ya son la mayoría, por encima de lo esperado, cuando el promedio histórico es del 77%, así que buenos resultados. Solamente un 5% en línea y un 16% por debajo de lo esperado. El mejor sector ha sido tecnología de la información, 92% por encima de lo esperado, seguido de consumo básico, 88% por encima de lo esperado, cuidados de la salud, 88% por encima de lo esperado. Y los peores, pues el peor ha sido utilities, donde solo un 64% ha estado por encima de lo esperado, inmobiliario, solo un 68%, energía y financieros, 71 y 72% por encima de lo esperado, todos ellos por debajo de las medias históricas.
Seguimos con claves de la semana. Clave importante. Los grandes bancos de inversión tiran la toalla. Según ellos, no va a haber recesión. En esta ocasión, la inversión de las curvas de tipos habría dado una señal errónea y no va a haber recesión. Bueno, ya saben que no hay nada que me guste más que ir a la contra de la opinión predominante. Este es el momento en el cual han capitulado Bank of America, a pesar de Hartnett. Hartnett es el jefe de estrategia, pero el banco es más grande y sus compañeros le están llevando la contraria. Él sí que defiende que tarde o temprano aparecerá una recesión. Yo cada vez lo creo más profundamente, no para este año, pero sí para el que viene seguramente. Pero sus compañeros del banco ya le contradicen y Bank of America ha tirado la toalla. No habrá recesión. Aterrizaje suave o sin aterrizaje. JP Morgan ha tirado la toalla. Morgan Stanley ha tirado la toalla. Y están tirando la toalla a pesar de lo que dicen algunos analistas estrella, que no están tan de acuerdo con que esto vaya a ser así. Pero bueno, Bank of America, JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, todos ya dicen que no va a haber recesión. Por lo tanto, lo más probable es que sí que haya recesión, aunque no a corto plazo. Les voy a explicar un poco cuál sería mi teoría, que puede que también esté equivocada, lo más seguro, pero bueno, pues es mi teoría, este es mi canal, pues ya está, pues se la comento y luego ustedes pues tómenselo con la mayor de las prudencias. Vamos a ver, vamos a pensar un poco. La subida de tipos está causando un daño que no se ve, pero que está ahí ya, muy claro, en el desplome brutal de la demanda de préstamos. En Europa, al Banco Central Europeo se le pusieron los pelos de punta al ver la menor demanda de préstamos desde el año 2003. Eso significa que se está cortando un canal de alimentación de la economía, de la alimentación de las empresas tremendo. Las empresas no han dejado de pedir préstamos porque no los necesiten, los dejan de pedir porque no se los dan, o porque no pueden, ¿no? O están fatal ya. Pero es que en Estados Unidos ha pasado exactamente igual. La demanda de créditos en Estados Unidos está a niveles de 2009. El daño se empieza a producir de manera silenciosa. Y este daño es muy gordo. ¿De verdad podemos decir, como dice el ínclito y nunca bien ponderado abogado Powell, que el empleo casi no se ve afectado por la subida de tipos? ¿Seguro? Pues a mí me parece que sí. Miren este gráfico de JP Morgan. En azul tenemos los famosos anuncios de empleo. Yo creo, y justo donde se empezaron a subir tipos es la línea gris. De inmediato, y esto cuesta, pero es que ya fue tan notable la subida de tipos que de inmediato las demandas de empleo han empezado a bajar. Y no paran de bajar desde que han empezado a subir tipos. Los ingresos por hora de los trabajadores, su crecimiento, justo desde que empezaron a subir tipos, creo que es evidente que no para de bajar. Luego es muy temeraria la afirmación que se hace por ahí de que no se ve ninguna afección en el empleo de la subida de tipos. ¿Cómo que no? Claro que se ve, mírenla, está aquí. Y lo que te rondaré, Morena, porque esto no ha hecho más que empezar, como ahora demostraré. Sí que se está notando ya. Paciencia, es que no tenemos paciencia. En las propias cifras de empleo, pues hemos tenido los 2 meses, ayer se dio 187.000 empleos no agrícolas, con todas las reticencias que tengo a cómo lo calculan, pero se dieron 187.000 empleos y este mes y el anterior han sido los meses de creación de empleo más bajos desde el año 2021. Claro que se están notando las subidas de tipos, pero miren por dentro de las tripas del dato de empleo de ayer lo malísimo que fue, aunque nadie lo quiere ver y nos quedamos solamente con la cifra final de 187.000. Aquí he de reconocer que Zero Hedge en este artículo ha hecho un artículo muy bueno donde te das cuenta de la porquería de dato de empleo que han publicado y de cómo están las cosas de verdad. Y vamos a verlo. Le he dado al traductor automático del navegador para traducirlo, porque está evidentemente en inglés, pero fíjense qué dato más interesante. En julio, el número de empleos a tiempo completo
se desplomó en 585.000 personas. Esto no es ninguna tontería, porque estamos hablando de la mayor caída mensual desde el colapso del COVID. Miren el gráfico. Cambio mensual de gente que está contratada a tiempo completo. Y es esta barrita, está muy distorsionada por esta tan grande, pero fíjense que está ahí, en negativo. Nada de empleo fijo. Y fíjense lo que pasó a tiempo parcial. La oleada de trabajadores a tiempo parcial explotó en casi 1 millón. Miren el gráfico. Fíjense, desde la época del COVID, desde septiembre del 2020, que no había subido tanto el empleo temporal. Entonces tenemos una estructura de una subida de empleos con destrucción tremenda de empleos fijos y subida de empleos a tiempo parcial. Esto está pasando en muchos otros países. Aparentemente el empleo va resistiendo y tal, pero a base de deteriorarse una barbaridad. Fíjense qué curioso también este dato de aquí. El número de trabajadores que están pluriempleados para poder llegar a finales de mes. Es decir, se paga tan poco por un empleo normal, a pesar de lo que nos creemos, y a pesar de que si han crecido los salarios y no sé cuántas, que hay que multiemplearse, ¿no? Esto cuando yo trabajaba en el banco lo llamábamos el pluri, porque todos en el banco teníamos un pluriempleo. Trabajábamos por la mañana en el banco y por la tarde todos éramos contables de empresas, cosas era muy típico en los años 70, finales de los 70 cuando entré yo en banca. Bueno, el pluriempleo, pues casi nada. En julio el número de pluriempleados subió en 118.000 y se ha ido a 8.113.000. Miren dónde está ya. O sea, hay una cantidad de pluriempleados tremendo. Claro, entonces dice que si uno cree en los titulares, yo no creo, ya saben que no creo en la forma de cálculo que tiene esto. Si uno cree en los titulares, en julio en Estados Unidos se agregaron 187.000 nóminas no agrícolas y el número de trabajadores empleados, este es el otro censo que tienen, el otro cálculo que hacen para el paro. Saben que hacen dos, yo he criticado muchas veces esto, hacen dos censos que a veces son totalmente contradictorios, en esta ocasión no tanto, es el del paro. Pero dice, sin embargo, a pesar de esas cifras, si echamos un vistazo más de cerca a la composición, encontramos que en julio el número de trabajadores bien pagados a tiempo completo colapsó, pero fue compensado por un aumento del doble en los trabajadores a tiempo parcial. Y en cuanto al equilibrio, fueron 118.000 personas en julio las que descubrieron que para mantenerse al día con el milagro, bueno, aquí está criticando a política, saben que Zero Hedge tiene mucha carga política, de que necesitan trabajar al menos un trabajo más. Es decir, la composición del trabajo en julio no fue para malo, no fue para bien, fue malo. Y aquí, bueno, pues mete una crítica política de que fue un mes catastrófico, en fin, no sé tanto como catastrófico, pero que ya ven que la composición es bastante torcida. ¿Afecta o no afecta la subida de tipos a la economía? Claro que está afectando, pero aún queda mucho. Aún falta para que la afectación sea verdaderamente dura. Tengamos en cuenta otro factor muy importante. Los préstamos estudiantiles, una figura que en nuestro mundo hispanohablante no tenemos, pero que en Estados Unidos sí que es muy corriente, y es que los préstamos estudiantiles son tremendos y hablamos de unas cifras monumentales y hablamos de personas con 40 y con 50 años que aún tienen deudas de sus préstamos estudiantiles tremendos. Ya saben que se dio una moratoria para no pagar los préstamos estudiantiles después de las crisis que hemos tenido, pero esa moratoria se va a levantar pronto. Y eso va a lastrar mucho al consumo, aunque eso no tenga que ver con los tipos de interés. Pero eso va a ser un factor negativo para la economía de Estados Unidos de primera división. Cuidado con ese tema. Pero es que tenemos que tener paciencia porque por dos factores muy puntuales
se está aplazando la recesión que inevitablemente llegará y me parece a mí que va a ser bastante peleona. Bastante peleona. Es imposible que con una subida como esta la economía lo absorba sin más. Lo único que pasa es que esta vez va a tardar más. Y seguramente la veremos el año que viene. Por lo tanto, yo creo que se puede ser razonablemente alcista una vez que pasen las correcciones de agosto o septiembre, las que sean, de cara a finales de año, sin problemas, pero vamos a tener que empezar a ser bastante prudentes a partir del año que viene, mediados del año que viene y demás. Y les voy a explicar por qué. Ya lo hemos hablado esto varias veces, pero lo voy a repetir dada la importancia que tiene. Todo esto ha llegado después de que el mercado se inundara de liquidez de tal manera tras el COVID, que la mayoría de la gente ahora mismo sigue teniendo una financiación que no está afectada por la subida de tipos de interés. Por ejemplo, entre los particulares, en un país donde el consumo lo es todo, donde el particular lo es todo, en el Producto Interior Bruto, los particulares solo tienen un 11% de tipos variables. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una masa de particulares con préstamos inmensa que, como lo tienen a tipo fijo, ya sean hipotecas o ya sean préstamos al consumo, pues no les afecta la subida de tipos. Sí les está afectando los que se compran una casa nueva, piden una hipoteca, o los que se compran un coche nuevo, piden un préstamo. Pero todos esos son una minoría comparado con los que ya tienen la financiación de esas compras y siguen a tipos bajos y no les está afectando. Evidentemente, conforme les vayan venciendo, las hipotecas no tanto, pero los préstamos al consumo sí que se van a disparar los tipos. Y eso va a hacer un daño tremendo. Pero de momento, dada esa enorme liquidez que hubo a tipo casi cero, pues aún queda mucho resto de eso y por eso la recesión está tardando más en llegar. En mercados donde los vencimientos son mucho más cortos, mercados de crédito, como puede ser el mercado de tarjetas de crédito, fíjense ya por qué barbaridad, esto ya está haciendo daño también. 20,65% de media de tipo de interés en las tarjetas de crédito. Cuando, por ejemplo, el pico anterior había sido aquí en el año marzo del 2022, por aquí, bueno, nos da una referencia, en marzo del 2022 estaba al 14,56. Ahora está al 20,68. ¿Por qué? Porque esa deuda de tarjeta de crédito rota muy deprisa. Aquí ya le ha vencido a todo el mundo la deuda que había en tarjeta de crédito con tipos más bajos por el COVID y demás. 20,68. Esto va a pasar también, pero necesita más meses, necesita varios meses más. Y en este paper de Société Générale, como ya les he explicado en otras ocasiones, que se me ha distorsionado la fuente al ponerlo, demuestra que también ha dado en el clavo al explicar, aquí lo tienen, cómo en las empresas pasa lo mismo, pero mucho más exagerado aún. Las empresas tenían tanta financiación gratis que se dio cuando el COVID y durante bastante tiempo más, que ahora la subida de tipos no les afecta. Y fíjense en la línea roja es el promedio de las tasas netas que están pagando por sus financiaciones. No solo no está subiendo, sería la línea roja, no solo no está subiendo como sería lo normal, porque fíjense lo que ha subido los tipos de interés la Reserva Federal, que sería la línea negra, sino que está cayendo. Esto es un fenómeno totalmente atípico y que no se había visto nunca. Totalmente atípico. Agrandar un poquito para que se vea mejor el gráfico. Esto no se había visto nunca. Lo normal es que cuando la Reserva Federal subía los tipos de interés, los tipos reales que pagaban las empresas se disparaban, esto les provocaba un sobrecoste enorme y les provocaba que despidieran gente y que tuvieran que reducir costes porque la cosa se les ponía mal. Aquí suben los tipos, pasa exactamente lo mismo, aquí suben los tipos, pasa lo mismo, pues siempre es igual, hay veces que hay algunas excepciones, como aquí, subieron tipos y también siguió bajando como aquí, y aquí tenemos una excepción, que es exactamente la misma que esta. Aquí te suben tipos años 90 y sin embargo las tasas de las empresas van bajando. ¿Pero qué pasó? Que se pusieron al día al cabo de un tiempo
con un subidón apoteósico mientras que los tipos estaban más o menos estables. Aquí suben los tipos y pasa lo mismo, ¿no? Mientras empiezan a subir, las tasas reales de las empresas necesitan tiempo, siguen bajando, pero luego se ponen al día de manera brutal. Esto es lo que va a pasar, señoras y señores. Esto es inevitable. Es una cuestión de matemáticas financieras. No vamos a poder evitarlo. Que tarde o temprano la financiación gratis que consiguieron por el COVID, gratis prácticamente, va a desaparecer. Esto pueden aguantarlo, según los cálculos de Société Générale, pues podrían aguantarlo pues como mucho hasta mediados del 2024, tercer trimestre del 2024. Y como ven aquí, estamos hablando que el coste neto de las entidades no financieras de financiación, los intereses que están pagando, está al menor nivel en 60 años. Con una subida de tipos de interés tan brutal como la que hemos visto, su pago real de intereses netos está al menor nivel de 60 años. Por eso no se nota tanto la recesión. Por eso nos estamos equivocando diciendo, no, es que por alguna razón misteriosa, estilo la serie Lost o Perdidos o una cosa así, no va a haber recesión. ¿Cómo que no? Lo que pasa es que no le estás dando tiempo, hombre. Ten paciencia. Miren qué pasa cuando suben los tipos de las empresas. Recesión, 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 recesión. Es una cuestión de paciencia. Va a tardar más en llegar, pero va a llegar. Pero más. Es una cuestión de tiempo. De momento vamos a seguir diciendo que no va a haber recesión durante todo lo que queda de año. Y de momento no nos tenemos que preocupar. Pero vamos a estar con el ojo puesto. La inversión de la curva de tipos, ¿qué me dicen? ¿Va a fallar esto por primera vez en la historia? No. Miren, hemos llegado a tener una inversión de la curva de tipos, ahora no, ahora lleva un par de días o tres que se está desinvirtiendo, sigue negativa, pero se está desinvirtiendo. Estamos a niveles que solo se han visto. Antes de las grandes recesiones de inversión de curva de tipos, me refiero, o estuvimos en niveles que solo se habían visto en las grandes recesiones de los años 70 por culpa de la inflación, en las grandes recesiones de los años 80 cuando Volcker estaba ya tirando la casa por la ventana, y ojo, en el año 1928, un año antes, no solo del crack bursátil del 29, sino de la Gran Depresión del 29 que arrasó a medio mundo. No digo que vayamos a una depresión, no digo nada de eso. Solo digo que estas inversiones de las curvas de tipos han anticipado siempre recesiones no precisamente suaves, ni aterrizajes suaves, ni historias de estas, sino momentos bastante complicados. Lo que pasa es que no tenemos paciencia. Y con el paro pasa exactamente igual. Todas las inversiones de curvas de tipos han generado un subidón del paro. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, aquí, y ahora aún no lo ha hecho, pero porque no tenemos paciencia. Ya he explicado un factor que está provocando que esto se demore. Pero tarde o temprano, esta brutal inversión de la curva de tipos generará, y ya he explicado el por qué se retrasa, vuelvo a repetir, un subidón del paro. ¿Y dónde está el momento al que tenemos que temer? Porque todo el mundo me dice, no te enteras, compañero, porque si se está desinvirtiendo la curva de tipos, ha pasado el peligro. ¡Ay, Dios mío, qué atrevida es la ignorancia! Precisamente el que se desinvierta la curva de tipos es lo que te dice que viene el peligro. Miren dónde empezó a subir el paro en los 80, cuando se desinvirtió la curva. Ahí empezó el paro a subir y esto tarda, se tiró bastante tiempo, le costó un año o dos. Miren dónde empezó el peligro aquí tras esta inversión tan fuerte, cuando se desinvirtió la curva. Ahí es donde empezó a dispararse el paro. Y aquí, en la gran crisis financiera del 2007-2008,
Cuando se desinvierte la curva es cuando empiece a subir el paro, pero todo va lento, como ven, todo va lento. Este es un gráfico muy comprimido. Todo va muy lento. Entonces no pasa nada por lo que se está retrasando, ya está todo el mundo cantando victoria. Pues para mí es un error. Simplemente se ha retrasado, no va a llegar este año, puede que llegue el año que viene, incluso puede que sigamos disfrutando de tendencias a lo mejor favorables hasta mediados, no lo sé, porque pueden pasar muchas cosas por el camino, pero esto tarde o temprano llegará. Démoslo por hecho. Y subirá el paro, subirá todo y por supuesto pillará a la Reserva Federal con el paso cambiado, que estará diciendo todo lo contrario en ese momento, como suele ser habitual. De momento, lo que nos venden, se está reduciendo fuertemente el balance de la Reserva Federal, somos muy ortodoxos, somos la ortodoxia de Occidente. ¿Sí? Se está reduciendo fuertemente el balance de la Reserva Federal. Hombre, se han reducido desde abril del 2022 759.000 millones. Gracias. Pero es que el balance es de 8,2 billones. Es una reducción, pero claro, es que miren dónde estábamos y dónde estamos ahora, dónde estamos en el año 2008 y dónde estamos ahora. Esta semana, una de las claves de la semana, pues ha sido la bajada de rating de Fitch sobre la deuda de Estados Unidos, que ha provocado un pequeño terremoto y ha complicado la vida toda la semana, tanto a las bolsas como a los bonos, como a todo el mundo. Esto no ha sentado nada bien, ha sido la primera rebaja desde el año 2011. El 5 de agosto del 2011 también se bajó el rating por parte de Standard & Poor's, en este caso ha sido Fitch, y en aquel momento también provocó un pequeño terremoto. Miren el batacazo temporal que se dio el S&P 500, se apoyó en la media de 200 semanal y ya desde ahí volvió a remontar, pero no consiguió volverse a poner por encima de donde estaba antes de las turbulencias provocadas por la bajada de rating hasta el mes de octubre. Le costó casi 2 meses y medio volverse a poner al nivel. Es decir, este tipo de cosas hacen daño. Ya lo hizo en el 2011 y ahora ha vuelto a suceder y también pues está provocando una corrección. Pero esta rebaja de rating es totalmente merecida, que no se quejen. Y él salió acusándole de poco más o menos que de estafadores a los de Fitch por haber hecho la bajada de rating. Pero vamos a ver, estos señores son conscientes, y igual que estos señores digo, todos y cada uno de los países desarrollados, unos más que otros. Empezando por España y terminando en Estados Unidos. El caso es el mismo. Estos señores son conscientes, lo decía Hartnett en su paper, como luego veremos, de que la deuda de Estados Unidos va a crecer en los próximos años a un ritmo de 5.200 millones de dólares diarios. Pero estos señores son conscientes de la barbaridad que están haciendo. Y digo, extiendo todo esto al resto de países. 5.200 millones de dólares diarios. ¿De verdad podemos esperar algo bueno? ¿Qué les va a pasar a nuestros hijos y a nuestros nietos tarde o temprano? Cuando todo esto reviente, esto tiene que reventar. No podemos seguir así a 5.200 millones diarios de deuda de incremento en Estados Unidos el resto de nuestra vida. Es decir, 1,9 billones más al año. Vamos a subir 1,9 billones más al año. Entonces, dentro de 10 años estaremos con 19 billones más de deuda, estaremos en 27, o sea, este gráfico se habrá quedado ridículo, 27 billones, y suma y sigue, y unas monedas fiduciarias basadas en esta montaña de deudas. Hemos cambiado el patrón oro, basado en el oro, a el patrón deuda, basado en una montaña de deudas, y basado todo en la fe. Tarde o temprano pasará algo, tardará 10 años, tardará 15, tardará 5, tardará 6, no lo sé, o 20, pero tarde o temprano pasará algo donde la gente pierda la fe. Y si la gente pierde la fe, esto es tan grave que volvemos a la Edad Media financiera. O sea, el equivalente en finanzas a la Edad Media de la historia, ¿no? Y no soy nada exagerado. Esto es una barbaridad y esto es un disparate. Pero bueno, de momento y a corto plazo y seguramente en los próximos años, esto no es algo que nos deba preocupar, pero a mí sí me preocupa lo que le puede pasar a nuestros hijos, nietos, con esta barbaridad que estamos haciendo. Cualquier caso, reducción del balance en la Reserva Federal es cierto,
Esto es negativo para los mercados, la liquidez se sigue reduciendo. Ya advertimos que esta rebaja de la liquidez solía ser negativo para los mercados, pero tampoco podemos perder de vista este numerito compensatorio, que es la ventanilla especial que creó la Reserva Federal en el mes de marzo, que está compensando, en parte, esa liquidez que baja por un lado, la incrementas por otro. Como podemos ver, desde que existe el programa, en esta semana se ha tocado máximos históricos de dinero que está prestado desde la ventanilla. Estamos en máximos históricos. La semana en sí no ha tenido una subida muy fuerte, pero el acumulado ya es una barbaridad. Estás deduciendo liquidez por un sitio, pero lo estás incrementando por otro. Otra clave de la semana, sigue diciendo que hay euforia, que todo el mundo está comprado. Yo discrepo mucho, ya lo saben, y por ejemplo sigo repitiendo una vez más que miren el número de cortos que tienen los hedge funds. Han reducido algo, esto está cerrado a fecha del miércoles, creo que con las caídas de jueves y viernes el número de cortos se debe haber incrementado notablemente, lo veremos en el dato de la semana que viene, pero de momento se ve un nivel de cortos muy amplio. Goldman ayer publicó un informe según el cual, atención, en el mundo de los hedge funds, desde el 7 de julio hasta el 3 de agosto, es decir, del 7 de julio hasta el jueves de esta semana, por cada posición larga que han abierto los hedge funds, y estamos hablando a nivel de índices y cosas de estas, han abierto 4,6 posiciones cortas. Por cada largo han abierto 4,6 posiciones cortas. Como vemos, mucha euforia, lo que se dice, mucha euforia, pues no hay. Y por ejemplo, vean este gráfico, que el título se me sale del marco, pero este gráfico marca el nivel de cortos en acciones tecnológicas de mega capitalización. Como ven, a pesar de la subida que han tenido, el volumen de cortos que hacen las manos bastante fuertes no ha parado de incrementarse. Como decía, se dice mucho que hay euforia, puede ser que a nivel de algunos particulares, a nivel de eso sí que puede ser que haya habido lecturas así. La encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales sale muy alta, pero ya han visto que a nivel de manos fuertes tampoco hay tanta euforia. Puede haber sobrecompra a corto plazo en algunos campos, pero nada más. Pero es que aunque hubiera euforia, es muy interesante este estudio de la web Sentiment Trader, donde se ve lo mal que funcionan los indicadores de sentimiento contrario por la simetría de la bolsa cuando intentan adivinar techos, comparado con cuando intentan adivinar suelos. Cuando intentan adivinar suelos suele funcionar muy bien y muy rápidamente, pero con los techos no funciona igual. Entonces, lo que ha hecho Sentiment Trader es, con la medida de ese modelo que hay por ahí, que lo publican un montón de gente, de miedo, euforia, que por cierto ya se ha salido del nivel de euforia, aquí lo que hace Sentiment Trader es medir qué pasa cada vez que se llega a un nivel de esos, de euforia importante, qué le pasa al SP500. Entonces, como vemos, una semana después realmente afecta al mercado porque solo sube el 45% de las veces, 2 semanas después igual, un mes después igual, 2 meses después igual. Es decir, cuando hay tanta euforia ya al mercado le cuesta mucho subir, eso sí que es real, pero las bajadas, insiste Sentiment Trader en que son muy moderadas, como pueden ver aquí, menos 0,72 una semana después de las lecturas de euforia, menos 0,81 2 semanas después, menos 0,25 un mes después, menos 0,55 en promedio 2 meses después. Si nos fijamos en las medianas, son aún más bajas. Menos 0,18 una semana después, menos 0,31 2 semanas después, menos 0,17 un mes después y menos 0,05 2 meses después. Decíamos hace un momento que Estados Unidos, pues ha sufrido ya 2 rebajas de rating, por lo tanto, adiós al club de la AAA cuando consideramos las 3 grandes compañías de rating, que son Fitch, Standard & Poor's y Moody's. Bueno, pues a título de curiosidad, ¿quién queda, ya que Estados Unidos está fuera del club y muy merecidamente por sus reiteradas violaciones de su límite de deuda, que una y otra vez levantan? No sé si lo han levantado ya 60 veces, no es una metáfora, desde que pusieron esto el límite de la deuda.
Bueno, pues solo quedan estos países que ven ahí como triple A absoluta en las tres compañías. Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Noruega, Suiza, Luxemburgo, Singapur y Australia. Estos son los últimos mohicanos de la deuda de máxima garantía. Otra clave de la semana la tenemos que encontrar en los graves problemas que han tenido los bonos, sobre todo los bonos americanos, que son los más importantes. Han tenido una semana de calvario absoluto, salvo ayer viernes, que tras el dato de empleo no se consideró malo, ya hemos visto que por las tripas era un dato bastante débil, y esto a los bonos por fin les animó, con un 0,82% de subida en el bono americano 10 años, que es mucha subida para lo que se mueve en este tipo de productos. Pero fíjense qué gráfico en semanas más espantoso que tiene ahora mismo el bono americano 10 años. Esta bajada nunca se había visto en la historia. Esto es un récord histórico absoluto y posiblemente se tardará mucho en volver a verlo. Estamos hablando de un batacazo del 20,16% desde el año 2020, que es mucha caída para los bonos. Esta semana hemos coqueteado durante toda la semana con el 4% de rentabilidad, que está más o menos en este nivel, donde está la línea roja. Ha sido rebasado, el cierre se hizo en 4,06 o por ahí, y se llegó a tocar el 4,20% a lo largo de la semana. Muchísimos nervios. ¿Y qué les pasa a los bonos? Si ahora lo que más bien parece es que van a dejar de subir tipos. De hecho, los operadores dan por hecho que al Banco Central Europeo le puede quedar una subida como mucho, si es que le queda, que puede que ninguna, y a la Reserva Federal ya se le da por terminada la subida de tipos. Solamente se le daba un 20% de posibilidades, según los futuros, después del dato de empleo de ayer, de que la Reserva Federal te pueda subir tipos en septiembre. Y en Europa tampoco se crean, un 30% o una cosa así. ¿Qué les pasa entonces a los bonos? Porque este batacazo de esta semana, estos nervios que está poniendo nerviosas a las bolsas también. Bueno, pues por varios factores claros. El primero, por el lío que ha montado Japón. El lío de Japón está teniendo una repercusión muy negativa sobre los bonos. Ya saben que el Banco Central de Japón decidió modificar, dentro del control que tiene de la curva de tipos de Japón, pues tenían controlado el bono japonés a 10 años para que no pudiera pasar del 0,5% de rentabilidad. Le han subido el límite al 1% y el bono japonés pues se ha disparado hacia arriba. Entonces ha tenido durante la semana rentabilidades del 0,65%. Y ha tenido el Banco Central de Japón que hacer 2 intervenciones masivas comprando bonos japoneses a tutiplé, porque si no se le había ido ya al 1%. Todo esto ha causado mucha tensión en el resto de bonos que se han contagiado. En segundo lugar, ha perjudicado muchísimo el hecho de que se está viendo que el Tesoro de Estados Unidos, tras haber levantado el último límite de deuda, como se había quedado sin cash, está lanzando unas emisiones brutales de deuda, brutales. Y encima, esta semana, que esto perjudicó muchísimo, anunciaron que iban a aumentar el tamaño de las próximas subastas y advirtieron de que aún podrían aumentar más el tamaño de las siguientes. Claro, están literalmente empapelando el mercado de bonos nuevos, de papel. Y evidentemente, pues el mercado tiene una capacidad de absorción X y se le está sometiendo a prueba. Esto es una barbaridad, el nivel de deuda nueva que están sacando, y les impide cualquier mejora. Sumemos a todo esto, pues que en Estados Unidos los datos macro, ya hemos razonado un poco lo que está pasando ahí, están saliendo algo mejor de lo esperado, algunos datos macro, y esto también pues crean tensiones, tensiones en los bonos. Al final, la diferencia entre los datos macro de Europa y de Estados Unidos es tremenda. La línea azul clarito sería el índice de sorpresas económicas CITI en Europa, fatal, peor imposible,
mientras que la línea azul oscura es el índice de sorpresas económicas en Estados Unidos. Como vemos, la divergencia entre ambas economías es tremenda y esto también pues está haciendo daño a los bonos, que habían descontado una recesión, ahora ven que se va a retrasar y todo esto está provocando muchas turbulencias. Los bonos son clave. Se necesitaría una mayor calma en el mercado de bonos para que las bolsas pudieran volver a recuperarse con calma. Bien, hemos visto todas las claves macro, vamos a terminar con algunas claves técnicas. Hemos visto bonos, hemos visto el SP500. Vamos a ver en Europa qué está pasando técnicamente hablando. Bien, pues no ha pasado nada. Durante la semana, por ejemplo, en el DAX, que es el índice de referencia para mí más importante de Europa, pues estamos dentro de un lateral que va desde el Kijun, que lo tenemos ahí, en 15.650 aproximadamente, hasta esa gran zona de resistencias que le está formando los máximos históricos anteriores, los máximos de antes de la crisis, y llevamos un montón de semanas atascados en ambos niveles. Ni se pierde por debajo el Kijun, ni se rompe por encima esto. Así que pues ya veremos cómo acaba la historia. En caso de que se rompiera este nivel, que puede ser, pues lo normal es que cayera hasta el 15.100 más o menos, donde se encuentra la confluencia de las medias de 50 y de 100, y ahí lo normal es que resistiera. El último baluarte sería la media de 200 en 14.300, que ahora mismo parece bastante difícil de romper. Estos son los niveles. Por supuesto, si pasara algo, hubiera un catalizador inesperado o lo que fuera, y se rompiera esta zona de resistencias, ni les cuento las posibilidades alcistas que podría tener. Pero de momento no está en duda la tendencia alcista que se mantiene desde septiembre del año pasado, de octubre, mejor dicho. Y en el Eurostoxx 50, pues mejor panorama. Aquí sí que se rompieron esos máximos anteriores y ahora esos máximos están actuando, estos del año 2021, y ahora están actuando como soporte. El Kijun pasa exactamente por ahí y bueno, pues a nivel Eurostoxx, mientras no se pierda el 4.235, la tendencia alcista sigue sin novedad. En caso de pérdida, pues media de 50 en 4.020 sería el siguiente nivel de referencia. Ojo al petróleo, que se está animando bastante últimamente. Como vemos en el gráfico de semanas, tiene ahora mismo justo delante una zona de resistencias muy difícil. Aún no nos da señal de compra por ningún sitio, a pesar de la subida. Siempre hablando del medio-largo plazo. Tiene un nivel de resistencia muy importante aquí porque ahí está la media de 100, la media de 50, más o menos en el mismo sitio. Si consiguiera romper, pues tiene posibilidades de subida, aunque no nos va a dar señal de compra mientras no escape de la nube Ichimoku. Así que se necesita una mayor consolidación. Además de tener las dos medias ahí, como vemos por estos picos, este es un nivel de resistencia también bastante importante. Es un nivel de resistencia digno de tener en cuenta. La razón por la cual ha subido el petróleo la tenemos que encontrar, ha sido una de las claves de la semana, en la decisión unilateral que adoptó Arabia Saudita anunciando que iba a bajar la producción de petróleo por su cuenta. Esto inmediatamente pues provocó una serie de reacciones rápidas al alza y lógicamente para la inflación esto no es una buena noticia. Para la inflación estaba el petróleo mucho mejor en 70 que ahí, aunque como ha manifestado la OPEP en numerosas ocasiones, ellos solo se sienten cómodos con un petróleo al menos por encima de 80. Bueno, pues ahí lo tienen. Ya a base de restringir la producción, pues ya lo han conseguido y ya está por encima de 80. Y la última clave técnica y también macroeconómica de la semana, y ya con esto vamos a terminar y vamos a pasar a Harnett, pues la tenemos que buscar en Apple. Apple dio unos resultados para mí magníficos. Ya quisieran el 99,9% de las empresas del mundo dar unos resultados así, pero el mercado le exige mucho a Apple, le pone el listón muy alto y lo que le pidió fue la perfección absoluta. Entonces hubo una pequeña diferencia, por ejemplo, en las ventas de iPhone, para una previsión de unos 39.000 millones de dólares de ventas. Falló la previsión por 200 millones, ya ven ustedes. Eso es una miseria, eso no tiene ninguna importancia, pero el mercado se lo tomó a la tremenda
Y el caso es que Apple ha bajado el 4,8% en la sesión de ayer. Solo en la sesión de ayer ha bajado un 4,8%. Evidentemente esto impidió la subida ayer de los mercados, que estaban intentando recuperarse, y como podemos ver, Apple tuvo durante mucho tiempo una grandísima zona de resistencias entre 175, 180, y ayer de golpe y porrazo pues se ha vuelto a ir a esa zona de resistencias que ahora debería actuar como soporte. Además, muy cerca está el Kijun del complejo Ichimoku, que sin duda lo hará. Mientras no rebase este nivel, bueno, pues no deja de ser una corrección que puede ser aprovechada por muchos, de hecho me imagino que lo será, para volver a entrar en el valor sin mayor importancia. La sobrecompra era tremebunda, ¿no? Llevaba, fíjense, la cantidad de semanas dando velas verdes claras y bueno, pues alguna vez tenía que corregir. Es que ha subido tanto que si nos vamos a Fibonacci, o sea, un simple 38,2% lo lleva justo ahí, donde estaba diciendo, a la altura del Kijun y a la altura de la zona de soportes. Es normal, aunque sea un 38,2, de vez en cuando hay que corregirlo, si no, poco fiables. Técnicamente hablando, habrá que estar atentos. La historia está en que Apple tiene mucho poder y si Apple empieza a titubear y empieza a corregir, el mercado tiene pocas posibilidades. Al final es el valor más importante y cuesta mucho abstraerse de él si está subiendo o bajando con fuerza. Otra cosa es que se mueva más o menos en lateral. Pero una corrección de Apple posiblemente fuerce una corrección técnica en Nasdaq y en S&P 500, así que es absolutamente vital que le sigamos la pista a Apple y que veamos qué hace a partir de ahora. Nos vamos al paper de Hartnett de esta semana, en el que manifiesta ya en el título, como pueden ver, pues la preocupación que tiene con la deuda. Miren, empezamos aquí en este párrafo del gran dibujo, la gran pintura del mercado, la gran, lo queramos llamar, película del mercado, entre la primera rebaja de rating que tuvo la deuda de Estados Unidos el 5 de agosto del 2011, para ser exactos, hasta la segunda, aquí fue Standard & Poor's, aquí ha sido Fitch, que fue en agosto del 2023, la deuda soberana de Estados Unidos ha subido de 18 billones, trillones anglosajones, billones nuestros, de 18 billones a 30 billones. Esto es una barbaridad. Y ojo a las previsiones que se dan para 2033, porque en 2033, es decir, dentro de 10 años, según los cálculos que hacen los expertos, estamos hablando de que habrá 52 billones de dólares. Y aquí tienen el chart, 2033. ¿Qué es esto? Esto es lo que les decía antes, pero ¿qué disparate es esto? ¿Hasta dónde va a llegar esta locura? No sabemos, pero es una locura absoluta. En el siguiente párrafo habla de que precisamente los no queridos, que ahora no son muy del favor de la gente, commodities, al final resulta que son los que mejor lo han hecho desde el 31 de mayo, sin ninguna duda. Su indicador Bullenberg está en 4,1, ha subido de 4 a 4,1, se sigue acercando a la zona roja de peligro, de momento está en una zona bastante neutral. Aquí tenemos los flujos de la semana, 20.400 millones de dólares han entrado en cash, 7.200 millones de dólares han entrado en bonos, 4.800 millones de dólares han entrado en bolsa a pesar de las caídas y sin embargo del pobre oro han salido 1.200 millones, que para lo poco que mueve el oro, entre comillas, es mucho dinero ese. Volvemos al poquito texto que ha puesto esta semana, se nota que está de medio vacaciones, ha puesto muy poquita cosa. Y terminamos de comentar pues este párrafo que parece vital. Pero como siempre, muy corto pero muy jugoso lo que dice aquí. Dice que los bonos americanos a 10 años han roto el rango Goldilocks, es decir, de economía ricitos de oro, de todo perfecto, todo maravilloso. Ese rango estaba entre 3,6 y 4,1%, lo está rompiendo, es decir, que para el mercado ya no todo es tan maravilloso.
la tendencia de rentabilidades del bono americano a 30 años continúa alcista y ojo a este dato, los tipos reales están al nivel más alto desde marzo del 2011, los reales, es decir, ya con la inflación ajustada. Aquí tienen el gráfico, si ajustamos por inflación, los tipos reales serían del 1,8% y como pueden ver, pues desde el año 2011 no se veían unos tipos iguales, siempre desde entonces hemos estado por debajo. ¿Y qué ha provocado eso? Pues el lío del Banco Central de Japón, lo que decíamos antes, la rebaja de rating, el ver que las materias primas suben, en fin, todo lo que se ha comentado antes. Él lo repite aquí, la rebaja del rating de la deuda, la subida de los commodities y, como no, el lío del BOJ, del Banco Central de Japón. Dice que el riesgo del segundo semestre es que se siga hablando del aterrizaje suave, ya saben lo que pienso yo al respecto, no es un aterrizaje suave, es simplemente que aún no ha llegado lo que tiene que llegar y le va a costar mucho más tiempo de lo esperado, pero según Hartnett, si se sigue hablando de aterrizaje suave, esto va a conllevar a que las rentabilidades de los bonos no se calmen y a que la Reserva Federal mantenga por más tiempo y más historias, las cosas. Total, que la consecuencia de hablar ahora tanto del aterrizaje suave va a ser que se conseguirá un aterrizaje duro, porque ya hemos visto, yo sé lo que él piensa en el fondo, aunque esta semana no lo dice, ya hemos visto que la economía sí se está resintiendo y la economía tiene mucho potencial de resentirse simplemente dejando los tipos como están. Y como no tenemos paciencia y vamos a pensar que el aterrizaje es suave, vamos a hacer que esto haga que cuando llegue el aterrizaje de verdad, el año que viene, bien entrado el año que viene, ese aterrizaje sea duro. Totalmente de acuerdo con él estoy respecto a esta idea. Y nada más, ya no nos dice nada más Hartnett, que ya digo que está en medio de vacaciones, pero no es poco lo que ha dicho, creo que es bastante importante todo. Pues tienen todos los datos. Ya saben que les agradecería muchísimo si nos dan un like y si se suscriben al canal. Es absolutamente vital. Estoy luchando mucho por dar el canal a conocer y necesito likes y suscripciones porque si no el algoritmo de YouTube pues es bastante severo y tiene que basarse en ese tipo de cosas. Así que si nos pueden dar el like o la suscripción al canal, pues se lo agradecería mucho. Ya saben lo que les digo siempre, no me hagan ningún caso de todo lo que he dicho, además no son recomendaciones de ningún tipo, ni de compra, ni de venta, ni de usar una determinada estrategia, ni de nada. Todo eso es completamente ilegal y está muy lejos de mi intención. En cualquier caso, no soy nadie, no me hagan mucho caso, me equivoco muchísimo, yo y todo el mundo y yo, todos nos equivocamos, así que escuchen a todo el mundo lo justo para tener algunas ideas o lo que sea, pero luego hagan su propio análisis, que es el único que vale. No se dejen llevar ni guiar por nadie, eso no lo deben hacer jamás. Y nada más, les deseo que pasen un buen fin de semana, muchos de ustedes estarán de vacaciones, descansando con la familia, pues aprovechar de ese merecido, hay que aprovecharse de ese merecido descanso, que pasa volando. Yo los 10 días que me tomé, madre mía, fueron vistos y no vistos, ¿no? Pasa volando el tiempo de descanso, aprovechenlo, aprovechen para estar con sus hijos, con sus nietos, que yo ya con la edad que tengo, muchos de mis compañeros me dicen, qué maravilla es esto de los nietos, ¿no? Pues eso, que disfruten de todo eso y nos vemos el lunes a las 8:30 más o menos, hora española, 2:30 de la madrugada, hora de Nueva York, para ver cómo viene la apertura. Antes, pues hay muchos domingos que se me ocurren cosas y también suele haber vídeo de los domingos, no siempre, pero a menudo lo hay. La mejor manera de no perdérselo es suscribirse al canal, vuelvo a insistir, y activar la campanita que hay justo debajo, porque así le llegan las alertas si aparece alguna cosa nueva. Lo dicho, muy buen fin de semana, que descansen y aprovechen los que estén de vacaciones las mismas, que luego vuelve el trabajo duro. Hasta pronto.